Continuamos. Señores, cuando uno se sienta frente a una cámara y micrófono, como dice nuestro querido amigo Carlos Suero, los televidentes o los radioyentes entienden que la objetividad debe de primar en el comunicador, en el periodista, y más cuando se trata de temas en los cuales son de interés de la sociedad. Cuando uno hace enfoques relacionados con tal o cual candidato o político, empresarios, corrupción, impunidad, uno no lo hace sobre la base de una paga. Es muy común entenderse que las personas tienen su determinado programa para ver, o periodistas o comunicadores, en función de sus propios intereses también. Yo veo tal programa de televisión porque allí se habla mal del gobierno. Y a mí me interesa que se hable mal del gobierno porque yo no quiero saber del gobierno. O pongo el programa porque allí se habla bien del gobierno, no se objeta nada y ese es mi gobierno al que yo apoyo y me beneficio. O ese es el político del cual yo soy su seguidor y cuando habla mal cambio de canal o cambio de emisora. Lo mismo si es el empresario. Pero los comunicadores y periodistas que logramos llegar y tener la objetividad de la información, también padecemos las embestidas de ser golpeados. Golpeados por no coincidir con colegas, con políticos o empresarios en torno a nuestras opiniones. Para nadie es un secreto que en nuestro país los cargos públicos, al igual que los cargos de comunicación y de periodismo y de empresarios, son similares, porque todos nos debemos a la sociedad. Cuando uno emite una opinión conforme a la veracidad de la misma y no conforme a la paga de la misma, se nota la diferencia. Y la diferencia, para usted darse cuenta, cuando hay objetividad y cuando no la hay, solamente hay que ver lo siguiente. Todo en el país nos conocemos, políticos, empresarios, comunicadores, periodistas, militares, todos sabemos de dónde provenimos. Nadie puede pensar que viviendo usted, viviendo yo, toda una vida en nuestro país, no vamos a saber de qué se vive y de qué se tiene y cómo se han logrado los objetivos. A menos que usted no vea a un joven que viene de la extrema pobreza, como por ejemplo Vladimir Guerrero, y se convirtió en una estrella de pelotero y ha ganado millones de dólares. Pero lo ha hecho sobre la base de una objetividad digna, transparente, que es exaltada por todos hasta el extremo que va a ser exaltado al máximo logro de una figura de béisbol de las Grandes Ligas como es el Salón de la Fama. Y todo eso bajo méritos justos, correctos, honestos, dignos, mientras que han existido otros beisbolistas que han hecho lo mismo que él y quizá más en el aspecto de producción, pero que no pueden ser exaltados porque han cometido faltas graves, han sido deshonestos, aún recibiendo grandes pagas de dinero para hacer las cosas transparentes y justas. Podemos decir que a diferencia de Vladimir, de Pedro Martínez, que ya lo está, de David Ortiz, que va en camino, de Albert Bell, que cuando se retire todo será un Salón de la Fama, al igual que Adrian Beltré y otros más que van en camino como Robinson Cano. Y lo que después podrán llegar también, siempre y cuando conserven la objetividad de la honestidad y la transparencia. No así el caso de Manny Ramírez, de Sammy Sosa,
Ideales Rodríguez, por poner ejemplos que todos conocemos y las razones por las cuales están siendo cuestionados hasta la fecha. Eso mismo sucede con periodistas, con comunicadores, con políticos, con empresarios, con militares, que durante su trayectoria convierten ejemplos en malas conductas y aquellos que han podido conservar la conducta para la posteridad. Es el caso de nuestros máximos próceres, como son encabezados por Juan Pablo Duarte Díez, un ejemplo a seguir por más de cientos y picos de años. Ramón Matías Mella, Francisco del Rosario Sánchez, Gregorio Luperón y otra gran cantidad de hombres que incluye también a mujeres como María Trinidad Sánchez, Concesión Bona, que siempre serán de recordatorio positivo para los dominicanos. Pero cuando nos vamos entonces a las partes negativas, se hace muy difícil recordar a Ulises Heró Lili como un gran presidente. Se hace difícil recordar a Pedro Santana como un gran general. Se hace difícil entender, recordar y no angustiarse de que Rafael Leónidas Trujillo Molina fuera un dictador de 30 años. Fíjense que hasta su nieto es odiado y rechazado, que no tuvo que ver absolutamente nada con lo que hiciera su abuelo, pero está marcada la familia por lo que hizo el dictador Trujillo. Cuando usted se va a otros gobernantes, como Balaguer, es recordado y odiado por muchos dominicanos, por las muertes de jóvenes, estudiantes. No puede ser recordado por algo bueno. Entonces, cuando usted continúa y dice el profesor Juan Bosch, es un baluarte de los labios de los dominicanos, opositores contrarios y enemigos de él, hoy a su muerte de tantos años, solamente se atreven a decir que ha sido el político más honrado de la República Dominicana. Y sus familiares y el país debemos de sentirnos orgullosos de escuchar palabras de esa naturaleza. Ahora, cuando usted se va a lo que estamos viviendo hoy en día en la República Dominicana, con políticos y funcionarios públicos, con empresarios, con militares, ¿será que ellos no entienden o no ven la historia de esos personajes que he señalado y cómo va a ser el futuro de sus familias a la hora de ser recordados, a la hora de ser descendientes de ellos? ¿Cómo serán enjuiciados? Como es el caso de Ramfi Domínguez Trujillo, quien no puede hablar como candidato en este país, porque es rechazado y no porque él haya cometido ningún acto doloso en nuestro país, sino por su descendencia de origen, de su familia, criminales como su abuelo, sus tíos. Entonces, en ese espejo es que deben de verse los políticos dominicanos contemporáneos, los que aspiran a la presidencia, los que gobiernan, los que ocupan cargos públicos, tienen que mirar ese espejo. ¿Hasta dónde voy a poder llevar la luz que va a iluminar mi descendencia familiar en la posteridad de mi carrera? ¿Cómo quedarán mis hijos y mis nietos cuando yo entregue mi parte de este mundo? ¿Qué será de ello? ¿Cómo seré recordado? ¿Y qué daño le haré a ellos cuando quieran hacer algo en mi país y lo que salga a relucir no es lo que ellos están haciendo o lo que quieren hacer en bien del país, sino lo que yo como padre, como abuelo,
le dejé como recuerdo a la nación dominicana. Hoy aquí en el país se retoma nueva vez el diálogo entre la oposición, una parte de la oposición venezolana y el gobierno chavista de Nicolás Maduro. La intención y el deseo que tenemos muchas personas es precisamente de que esa nación centroamericana pueda tratar de resolver lo más que pueda la situación interna que le acarrea, que le atañe. Pero hay que decir lo siguiente. En Venezuela hay tres bandos. El gobierno, una parte de la oposición y otra que ahora se opone al diálogo con el gobierno, que no estará presente. Han decidido excluirse de la comisión opositora, de la mesa opositora, la mesa de la unidad democrática, como ellos le llaman a esa coalición, para seguir negociando, seguir conversando con el gobierno de Nicolás Maduro. Ustedes saben que el hecho de haberse cambiado la presidencia del Congreso venezolano ha creado cierta fricción, porque el que estaba frente al Congreso quería continuar, pero el acuerdo entre todos era que les tocaba la presidencia en su segundo año a otro miembro de la oposición venezolana que formaba parte de la mesa de la unidad democrática. Entonces ahora se ha desatado una serie de incertidumbres y de ciertas situaciones que están llevando a que sea una parte de la oposición venezolana que venga a continuar negociando con el gobierno, con la comisión representativa del gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros sabemos que es un país potencialmente importante, es uno de los principales productores países de petróleo del mundo, que tiene mucha vigencia todavía en grandes economías en todo el mundo, y que hay que decir lo siguiente: ojalá, para que la situación cambie e incluso hasta la posible migración venezolana hacia nuestro país pueda reducir, es necesario que se llegue a un acuerdo entre los venezolanos, el gobierno y la oposición, para que también las situaciones internas de Venezuela puedan mejorar para aquellos que allá se encuentran. En ese sentido, nosotros auguramos éxito, tanto el presidente Danilo Medina como el canciller dominicano y todos los demás países y delegaciones que están envueltas en esta negociación. Lo interesante del caso es que se pueda llegar a un acuerdo lo más satisfactorio posible, que pueda cambiar la situación imperante en Venezuela. Ahora bien, en otra parte quiero decir que será un año de prisión que Marconi, el dueño del barco Caluba, y un padre y un hijo tendrán que purgar como medida de coerción en San Pedro de Macorís, en la cárcel pública de San Pedro de Macorís. Así lo dictaminó la jueza que estaba conociendo la medida de coerción, que emitió su consideración tarde de la noche. Pero hay que decir lo siguiente: esto pone de manifiesto hasta dónde es posible que el Estado dominicano y los organismos sean tan vulnerables. 8 veces ese barco se ha registrado que entró desde mayo hasta el 31 de diciembre, entró al territorio dominicano. Ahora nos surge a nosotros la incertidumbre de saber si solamente fue el 31 de diciembre que ese barco pudo detectarse que venía con grandes paquetes de drogas, que se habló de la incautación de un decomiso de 1.570 paquetes, pero se dio a conocer la información de que estaba tirando paquetes de droga en alta mar que luego eran recogidas por lanchas rápidas. Entonces, hay que decir que eso fue la Guardia Norteamericana y Holanda que le dio seguimiento a ese barco, pero también hay que informar de que en alta mar el barco presentó un problema eléctrico
que impidió que pudiera utilizar incluso hasta los radares y los binoculares eléctricos que poseen los barcos, que les puede permitir ver si hay embarcaciones que les persiguen. Por eso fue posible que llegase hasta aquí, hasta las aguas dominicanas, y entonces la Dirección Nacional de Control de Drogas poder actuar contra ellos. Pero hay que agradecer a esas embarcaciones norteamericanas y holandesas que le dieron seguimiento a toda esa droga que venía para acá, para la República Dominicana. A pesar de que Marconi dijo cuando estaba saliendo ayer, después de haberse dictado la medida, de que él no tenía nada que ver con eso, pero que él sabía de quién era esa droga. Entonces con Marconi hay que hablar y hay que negociar para que diga realmente entonces de quién es esa droga. Porque eso hay que decirlo. No solamente quedarse en el hecho de que él tenga un año de medida de coerción junto a los demás, a 4 de los 12 implicados que se le dictó medida de coerción, de prisión. Entonces hay que tratar de hablar con Marconi para que diga de quién es esa droga. Porque si Marconi dice de quién es esa droga, se puede saber entonces de quiénes más puede seguir llegando drogas aquí a la República Dominicana. Ojalá que todo este tipo de situación pueda salir de lo mejor posible, pero sobre todo que sea en beneficio de la sociedad dominicana y que se castigue a todos aquellos que están infringiendo la ley desde el punto de vista penal, como lo es este caso del narcotráfico.